Arrancamos con esta exploración. Y la verdad, el objetivo de hoy es armar un rompecabezas histórico que es una auténtica locura. Nos vamos a meter de lleno a un salón de clases romano del siglo I. Porque, a ver, cuando pensamos en la antigua Roma, siempre nos imaginamos a los grandes emperadores, esas batallas épicas o los monumentos gigantes de mármol, ¿no? Pero casi nunca escuchamos las voces de la gente común. Vamos a desentrañar lo que, literal, parece ser una rebelión intelectual adolescente, que ha estado escondida a plena vista durante 2000 años. Y la gran pregunta que guía todo este análisis es, ¿los jóvenes en la antigüedad también se rebelaban contra las reglas sociales de su época? Hoy en día es súper normal pensar que la adolescencia es pura rebeldía, ¿verdad? Es esa etapa de cuestionar a la autoridad y buscar quién eres. Pero imaginemos una sociedad tan estricta y patriarcal como la antigua Roma. ¿Pasaba lo mismo? Y, lo que es todavía más intrigante, ¿cómo le hacemos para encontrar pistas de esa rebeldía hoy si casi todo lo que sobrevivió fue escrito y guardado por adultos que tenían el poder? Sección 1. El aula en la antigua Roma. Para resolver este misterio, tenemos que abrir la caja negra de la educación antigua. Ese es un espacio que por lo general solo conocemos desde la mirada súper estricta de los maestros. Resulta que el sistema educativo romano terminaba con algo llamado declamación. Básicamente, los estudiantes practicaban dando discursos basados en casos legales imaginarios que a veces eran muy dramáticos o complejos. Y aquí es donde la historia se pone buenísima. Hay un texto rarísimo que logró sobrevivir, conocido como la Declamación Menor 260. Y este documento nos da un pase VIP a la mente de un estudiante de la antigüedad. Es un texto crudo, apasionado, de verdad fascinante. Sección 2. Un caso de traición juvenil. El caso ficticio de esta práctica nos ayuda a entender perfectamente qué estaba en juego. Trata sobre un joven de mucho dinero que es llevado a juicio por dañar a la República. ¿Y cuál era su gran crimen? Pues darle asilo y comida a otros jóvenes que habían sido desheredados por sus propios padres. Hay que entender que en la antigua Roma, los jóvenes sin dinero eran vistos como una amenaza gravísima, como la chispa perfecta para armar un motín civil. Así que, legalmente hablando, ayudar a estos marginados podía interpretarse literal como estar financiando una insurrección. Ahora, antes de que el estudiante se pusiera a escribir o hablar, el maestro le daba el sermo, o sea, le daba las instrucciones de cómo tenía que defender el caso. En esta tarea en particular, el profesor es súper claro. El estudiante tiene que usar la figura de un defensor adulto. La lógica detrás de esto era bastante simple. Un adulto podía justificar las acciones del muchacho diciendo que era un simple error de inmadurez, sin que sonara arrogante. Era el procedimiento de siempre, el estándar. Sección 3. Pistas de un autor estudiantil. Pero si analizamos el texto de este estudiante, como si fuera la escena de un crimen, empiezan a botar cosas rarísimas. Hay un montón de pistas en la estructura que nos gritan que este discurso no fue escrito por un maestro experimentado, sino por un adolescente en plena rebeldía. Para empezar, el autor se salta las reglas olímpicamente. En lugar de usar a ese defensor adulto que le pidieron, el estudiante toma el micrófono. Finge ser el acusado hablando directamente en primera persona, defendiendo lo que hizo. Es un acto de desafío total, ahí, en pleno salón de clases. Y por si fuera poco, el vocabulario que usa es de un dramatismo tremendo, súper intenso. Por ejemplo, al describir a las personas pobres pidiendo ayuda en la calle, dice que esos mendigos indigentes golpean y azotan su frente con su sola presencia y tristeza. Esa combinación de palabras, esa exageración emocional, es un nivel de intensidad que no tiene paralelos en otros textos de retórica de esa época. Es la clásica firma de un chavo entusiasta, alguien que está experimentando con el drama al máximo para causar un impacto brutal. Sección 4. Desafiando a los padres y a la riqueza. Ahora bien, los argumentos que se avienta este estudiante son la verdadera joya de la corona. En Roma, uno de los pilares intocables de la sociedad era la patria potestas, que básicamente era el poder absoluto e incuestionable del padre de familia. Bueno, pues este muchacho hace pedazos ese concepto. Se atreve a sugerir que los verdaderos culpables de la crisis social son esos padres crueles que desheredan a sus hijos, y no el joven que se compadece y los ayuda. Es un ataque frontal y directo a la máxima autoridad patriarcal. Y luego, usando una especie de judo retórico, el orador le da la vuelta por completo al concepto de traición y lo convierte en compasión. Al defenderse de la acusación de haber malgastado su fortuna, dice algo como, a ver, no estoy tirando mi dinero en vicios o en lujos inútiles, simplemente soy un derrochador con su compasión. Es una forma brillante de decir, sí, claro que me gasté todo mi dinero, pero lo gasté en ser empático. Entonces, el punto clave aquí es esta lista de contrastes bastante radicales. El estudiante argumenta que el dinero debería repartirse entre los necesitados, en lugar de tirarlo a la basura en esos espectáculos crueles del anfiteatro. Hay que recordar que en la antigua Roma, los millonarios demostraban su poder construyendo grandes edificios o financiando peleas de gladiadores y nadie decía nada.
Y de pronto tienes a este joven argumentando que la verdadera generosidad es asegurar que ningún ser humano viva en la miseria, básicamente cuestionando de raíz todo el sistema económico y de clases de su mundo. El discurso cierra con una paradoja espectacular. Afirma que, al regalar su dinero a los pobres, ha encontrado una forma de vivir muy superior, mucho más ética. Dice que logra dos objetivos al mismo tiempo. Vive de manera más generosa y a la vez de manera más frugal, porque ya se ha despojado de lujos innecesarios. Es una conclusión moral súper profunda que, la verdad, suena increíblemente moderna y que resuena muchísimo con las ideas actuales de justicia social. Sección 5. La refutación del maestro. Pero bueno, como se podrán imaginar, esta voz de rebelde y antisistema no se iba a quedar sin su respectivo jalón de orejas. El sistema romano estaba diseñado para mantener la jerarquía a toda costa. Así que en la lección que sigue inmediatamente después de esta, el tema cambia abruptamente. El maestro pone sobre la mesa el caso de una ley que propone repartir la riqueza de forma equitativa en el Estado, claramente preparando el escenario para darle una lección severa a nuestro estudiante soñador. Y aquí es donde el sistema contraataca. El instructor entra de lleno con una ráfaga de objeciones. En unas cuantas frases súper cortantes, hace pedazos la propuesta y apaga esa visión idealista del alumno. Le dice que la idea está mal planteada, que es completamente impráctica y que de plano va en contra de todas las leyes de propiedad que existen. O sea, lo aterriza diciéndole que su utopía es una fantasía ilegal que atenta contra el sagrado derecho a la propiedad privada. Este debate de hace 2000 años entre un estudiante idealista que pide igualdad social y un maestro estricto que defiende la ley y la jerarquía es simplemente cautivador. Nos deja con una idea muy profunda que sigue retumbando hasta el día de hoy. Nos recuerda que los jóvenes, desde siempre, han cuestionado las estructuras de poder. Y al ver esto, es imposible no mirar nuestra propia sociedad y preguntarnos, cuando se trata de las grandes cuestiones de riqueza, autoridad y compasión, ¿acaso el padre o el sistema siempre tiene la razón? ¿Qué tal? Con el gusto de saludarte. Vámonos con su versión en la toga, declamación romana. Aprende a cómo declamar, orar de forma romana. El arquitecto de la disidencia que desafió a Roma desde el aula. Con el gusto de saludarte. Vámonos con el contenido. Una breve introducción. Te pido que veas el video introductorio para generar contexto en este tema. Comenzamos una nueva serie, las declamaciones de Quintiliano. Vamos a explorar el análisis de Anthony Corbel sobre la declamación menor 260, un ejercicio retórico romano tradicionalmente atribuido a Quintiliano. Corbel argumenta que este discurso en particular podría ser un raro ejemplo de una obra escrita por un estudiante, en lugar de un modelo de un maestro, citando sus peculiaridades estilísticas únicas y su intensidad emocional. A diferencia de la mayoría de las declamaciones antiguas que defienden las jerarquías sociales, este desafía la autoridad absoluta de los padres y aboga por un uso más compasivo de la riqueza. Nuestro autor destaca cómo el orador ignora los consejos pedagógicos tradicionales para defender a un joven rico acusado de traición por apoyar a compañeros desheredados. En definitiva, esta fuente nos sugiere que el aula romana proporciona un espacio único para que los jóvenes oradores crearan, expresaran y cuestionaran las normas culturales establecidas. Este análisis ofrece una valiosa perspectiva del desarrollo intelectual y las motivaciones personales de los estudiantes en los inicios del Imperio Romano. Dicho esto, vámonos con la introducción. El eco en el aula, la voz oculta de un estudiante romano a favor de la igualdad. Una autopsia retórica de la declamación 260 de Quintiliano. El murmullo oculto en el aula de hace 2000 años. ¿Alguna vez se han preguntado cómo sonaba realmente la voz de un estudiante en la antigua Roma?
Al estudiar la historia clásica solemos encontrarnos con una barrera monumental. Casi todos los textos que han sobrevivido fueron escritos por maestros consumados, políticos de élite o adultos con una agenda clara. Conocemos el currículo ideal de Quintiliano, pero rara vez escuchamos al joven que ocupaba el banco del fondo. Es posible que esta educación romana, famosa por su rigidez, permitiera un espacio para la rebelión intelectual. La reconstrucción de la experiencia escolar romana suele ser un rompecabezas de fragmentos indirectos. Sin embargo, existe una pieza fascinante que parece romper esta tendencia: la declamación menor 260. Mientras que la mayoría de los registros históricos nos muestran interacciones rígidamente estructuradas, donde el maestro es el único protagonista, esta declamación nos ofrece la posibilidad casi única de escuchar un disenso real. ¿Qué quería decir realmente el estudiante del fondo del aula que levantaba la mano? ¿Estamos ante el ejercicio escolar más largo y completo escrito por un estudiante que ha llegado hasta nuestros días, o simplemente ante el eco perdido de una utopía juvenil? El estudiante como innovador, las señales del hackeo estilístico, el arte de la declamación replicando el status quo. La autoría de las declamaciones menores ha sido debatida durante siglos, pero académicos como Anton Corbel y Michael Winterbottom han detectado señales que apuntan a una mano mucho más joven y atrevida que la del célebre Quintiliano. Existen rasgos estilísticos que sugieren que el autor no era el maestro, sino un innovador juvenil que experimentaba con las tendencias de su época, como gestos físicos de una crudeza inusual. Esta declamación describe a suplicantes que golpean su frente, pulsant frontem, una expresión de una fisicidad violenta que rompe con el decoro retórico tradicional de la época. Innovación sintáctica y visión del futuro. Se utiliza un orden de palabras entrelazado, un tipo de in breve humani tempus aevi, que no tiene paralelo en el resto de la colección, pero que se volverá la norma estética en las declamaciones mayores una generación más tarde. Y modismos de vanguardia, el uso de términos coloquiales y construcciones poco frecuentes. Sugiere una voz fresca que adopta tendencias antes que sean aceptadas por el canon académico. ¿Estamos acaso ante un autor que en lugar de imitar a los clásicos está definiendo el estilo del futuro? Estos ejercicios enseñaban a los jóvenes a dominar los arquetipos de dominación romana, no a cuestionarlos. Es por ello que esta declamación sale un poco de ese esquema. Nuestro expediente es la declamación menor 260, como ya comentamos. Papá no siempre sabe más. La piedad frente a la patria potestas, un valor romano de suma importancia. La sociedad romana, la patria potestas, era el poder absoluto y sagrado del padre sobre sus hijos. Desafiar esta autoridad no era un simple berrinche, era cuestionar el tejido mismo de la república. La declamación 260 presenta un caso con ecos de crisis política real. Un joven rico es acusado de traición por alimentar a jóvenes que habían sido desheredados o abdicatos. Este escenario tenía un paralelo histórico escalofriante para un lector romano. Figuras como Julio César, Catilina o Clodio solían ganar poder apoyando a jóvenes prodigios y endeudados, a quienes César les decía abiertamente que lo que necesitaban era una guerra civil. Lo que hace que este texto sea revolucionario es su defensa de la empatía generacional
por encima del orden jerárquico. Se opuso a padres duros y amargos, duros et ásperos patres, interponiendo la piedad. El estudiante no solo defiende a sus amigos, ataca la legítima poder que permite que un ciudadano romano termine en la indigencia por el arbitrio de un padre amargado. Aquí surge un debate filosófico profundo. ¿Es la autoridad paterna, el patria potestas, un derecho inalienable de la cultura humana? ¿O existe una ley de la naturaleza que obliga a la compasión mutua por encima de cualquier contrato social? La acusación no es caridad, es organizar un ejército privado para una guerra civil. Vamos a redefinir la riqueza, el manifiesto de la humanidad. En el manual del maestro, el sermo. El argumento más radical del estudiante gira en torno al propósito del dinero. En Roma se esperaba que la élite demostrara su virtud mediante el evergitismo, o construir monumentos o financiar juegos sangrientos. Nuestro joven autor, estudiante, propone una visión que hoy calificaríamos de proto-socialista, centrando la responsabilidad individual en lo colectivo, pero no olvidando lo individual. Uso tradicional, inversión en anfiteatros y espectáculos públicos, que el estudiante describe como crueles, ocasionales y portadores de placeres transitorios. ¿Cuál es la propuesta de nuestro estudiante? Utilizar la fortuna privada para asegurar que ningún ser humano viva en la destitución. Un acto que considera santificado por la naturaleza. El joven aquí concluye con una paradoja brillante. Al redistribuir su riqueza entre los necesitados, logra vivir en forma más generosa y al mismo tiempo más frugal. Liberalius et frugalius. Esta crítica al gasto monumental en favor del bienestar humano era una idea peligrosa que ponía en duda la base de la distinción de clases en Roma. ¿No es acaso este mismo debate sobre la distribución de la riqueza que seguimos teniendo en nuestro siglo? Como vemos, la ruptura. El estudiante toma el control. El estudiante secuestra el discurso y habla en primera persona. Rechazo del perdón. No fue un error de juventud, fue un acto honorable. Autodefensa flagrante. Toma la palabra final para alabar abiertamente sus propios crímenes. La evidencia de una voz joven. El acto de rebeldía pedagógica. Ignorar al maestro. Lo más fascinante de este documento es la transgresión pedagógica. En el sermo, la introducción técnica del maestro, se le instruye explícitamente al alumno a contratar a un abogado adulto para pedir perdón, atribuir sus acciones a los errores de la juventud, evitar alabarse a sí mismo directamente. El estudiante hace exactamente lo contrario. En lugar de esconderse tras un abogado y pedir clemencia, utiliza la técnica de la prosopopeya para hablar directamente con un orgullo desafiante. No presenta sus actos como un error juvenil, sino como un acto de justicia superior. Al ignorar las instrucciones del jefe, del maestro, el estudiante convierte el aula en un laboratorio de disenso crítico, demostrando que la retórica no era solo repetición, sino una herramienta de libertad, como podemos ver en la evidencia de una voz joven. Excesiva teatralidad física, sintaxis experimental y gramática imperfecta. ¿Qué ideas de joven tenías que te gustaría plasmar en una declamación? Hablar de la libertad, romper la patria potestas, viajar, estudiar lo que tú quisieras, ir contra el status quo.
Empieza a pensar en ideas para generar esta declamación. Hackeando el sistema, redefiniendo la traición. Como habíamos comentado, el contraataque aquí del profesor. El orden establecido no se quedó de brazos cruzados. Inmediatamente después, en el manuscrito encontramos la declamación 261, que funciona como el contraataque de la autoridad. Aquí el tono cambia drásticamente a un estilo staccato, serie de puntos negativos y directos que defienden el derecho a la propiedad privada. El maestro interviene con una voz severa para sentenciar que la distribución igualitaria de la riqueza es impracticable. Como ven, es una especie de tesis del estudiante y la antítesis del maestro, y opuesta a todas las leyes existentes. Es el momento en el que el sistema se levanta para aplastar lo que considera un sueño utópico de un alumno inmaduro, restableciendo el control conservador sobre la propiedad y la tradición. La nueva definición del estudiante: financiar marginados no es conspiración, es compasión social. El estudiante argumenta que el crimen no existe. Como veíamos, el contraataque del maestro. La crisis es culpa de los duros y ásperos padres que desheredaron a sus hijos. El joven expone la crueldad inherente del poder absoluto del padre romano sobre la supervivencia de sus hijos, la patria potestas. ¿Qué canon, qué idea, qué valor te gustaría ir en contra? Crear una nueva tesis. Puedes generarla en tu inteligencia artificial y practicarla. Como vemos, los choques de paradigmas del aula como el campo de batalla. Un eco que aún resuena. La declamación menor 260 es el testimonio de una voz joven que intentó imaginar un mundo donde la empatía valiera más que la ley del padre. ¿Qué ideas te recuerdas que tuviste de joven? Y rescatar esta voz disidente. Nos damos cuenta de que los grandes dilemas de la humanidad, la autoridad, la desigualdad económica, la responsabilidad social, el trabajo, las carreras, no son inventos modernos. Ya se discutían con la misma pasión en las aulas de la declamación romana de hace 2000 años. Pregunta te queda a ti, nos queda a nosotros. Los últimos 20 siglos realmente hemos avanzado en nuestras capacidades de escuchar al idealista, al joven, o seguimos siendo ese maestro severo que utiliza la lógica para silenciar los sueños de una generación más humana, como por ejemplo ahora con la generación Z. Cómo abrirnos, escucharnos y ayudarles, acompañarles en vez de atacarlos. El sistema viejo versus el sistema acompañado hacia el estudiante. ¿Qué ideas, qué status quo te gustaría atacar con argumentos en una declamación? Sobre riqueza, sobre poder, patria potestas, sobre libertad, elección de tu carrera, de tu trabajo. Cuéntame. Sí, puedes generar una breve declamación y coméntala directamente en los comentarios. ¿Qué es la paradoja estudiantil? Logro dos cosas a la vez. Vivo de una manera más generosa y al mismo tiempo más frugal. El estudiante vincula la autoridad paterna tóxica, ese pater potestas, con el mal uso de la riqueza, proponiendo una utopía de comunidad y frugalidad solidaria. Imagínate que estás en el lugar del estudiante. ¿Qué paradoja te gustaría proponer?
Es un primer ejercicio que te dejo en declamación romana. Ponte en los zapatos del estudiante, genera una idea que vaya a lo mejor en contra, ya sea en tu tiempo pasado o en la actualidad. Un pequeño párrafo y leerlo, desenvolverte y espera la réplica del profesor, del maestro. Dicho esto, muchas gracias por escucharme, por verme. Espero haya sido de tu interés. Te veo en la próxima entrega. Vamos a estar revisando las declamaciones de Quintiliano, que son súper ricas y generan este tipo de paradojas: estudiante, alumno, padre, hijo, ciudadano, gobierno, ciudadano contra el tirano, etcétera. Aquí la tiranía va a ser una idea bien importante. Así que podemos generar estas declamaciones versus la tiranía, versus el gobierno. Ponernos en el zapato del estudiante y empezar a generar nuestra declamación. Ok, saludo Víctor M. Romo, te veo en la próxima entrega. Hasta pronto.